Bienvenidos al episodio número 13 de este podcast. Soy Laurelín, divulgadora, investigadora y bruja mestiza de las sierras. Hoy vamos a hablar de piedras mágicas, cristales y de la conexión profunda que los seres humanos han tejido con la tierra y con el cielo a través de ellos. Desde los primeros momentos en que los humanos empezaron a relacionarse con el mundo, la piedra no fue solamente la materia dura para fabricar herramientas, fue desde muy temprano materia cargada de sentido. En los registros arqueológicos más antiguos aparecen piedras seleccionadas no por su utilidad inmediata, sino por su color, su brillo, su rareza o su procedencia. El ocre rojo, por ejemplo, está presente en entierros humanos desde hace más de 100.000 años. No servía para cortar ni para cazar, pero sí para marcar el cuerpo, teñir huesos, cubrir a los muertos. Allí aparece una idea que no va a desaparecer nunca: la piedra como sustituto del cuerpo, como soporte de algo que no se pudre. Desde ese momento temprano se instala una intuición que atraviesa toda la historia de la magia. La piedra como materia lenta, antigua, confiable para sostener fuerzas que no pueden quedar sueltas. En el Paleolítico Superior y luego en el Neolítico, ciertas piedras empiezan a circular más allá de su lugar de origen. Se transportan, se intercambian, se heredan. Ágatas, sílex especiales, obsidianas volcánicas viajan cientos de kilómetros. No se trata solo de eficiencia técnica. Muchas veces estas piedras no eran mejores herramientas que otras disponibles localmente. Se las elegía porque venían de lejos, porque eran distintas, porque traían consigo la fuerza de otro territorio. La piedra empieza a funcionar como objeto liminal, algo que conecta espacios, tiempos y grupos humanos. Portar una piedra lejana era portar un fragmento de otro paisaje adherido al cuerpo. En las primeras civilizaciones organizadas, esta relación se formaliza y se vuelve explícitamente mágica. En Mesopotamia, las piedras semipreciosas se integran a sellos cilíndricos, amuletos y objetos rituales. Lapislázuli, cornalina, hematita y ágata aparecen en contextos religiosos y administrativos. El lapislázuli, traído desde regiones lejanas como Afganistán, no solo era valioso por su color azul profundo, sino porque su origen remoto lo volvía excepcional. El azul oscuro se asociaba al cielo nocturno, a lo divino, a lo inaccesible. La piedra no era un adorno, era una afirmación de poder y de vínculo con lo sagrado. Sellar con piedra era sellar con el orden del mundo. En Egipto esta lógica se vuelve todavía más explícita. La cornalina se asocia a la sangre, a la energía vital; la turquesa a la protección; el lapislázuli al renacimiento. Pero estas asociaciones no eran simbólicas en el sentido moderno. No se creía que la piedra representara una fuerza, se creía que la encarnaba. Por eso los amuletos funerarios no eran recuerdos, sino dispositivos activos colocados estratégicamente sobre el cuerpo momificado. El escarabajo de corazón, tallado de piedra verde, no recordaba el corazón, lo reemplazaba. La piedra tomaba funciones vitales porque no se descomponía. En el mundo griego y romano, esta tradición se sistematiza en textos. Aparecen los lapidarios, tratados que describen las virtudes de las piedras. Autores como Plinio el Viejo, en su Historia Natural, recopila creencias sobre minerales, gemas y metales. Allí se habla de piedras que protegen en batalla, que evitan enfermedades, que influyen en el carácter. Aunque hoy se lean como supersticiones, en su momento formaban parte del conocimiento aceptado sobre cómo funciona el mundo. La frontera entre ciencia, religión y magia no existía como la pensamos hoy. En la Edad Media, esta comprensión viva de los minerales no se pierde, sino que se reformula desde el cuerpo, la medicina y la experiencia ritual.
Para entender esto hay que retroceder un poco hasta la antigüedad tardía, donde el conocimiento sobre las piedras no estaba separado ni de la medicina ni de la magia. En este cruce aparece Dioscórides, cuyo de materia médica reúne plantas, animales y minerales en un mismo sistema de acción. Allí las piedras no son símbolos, son sustancias activas. Se pulverizan, se calientan, se aplican sobre la piel, se ingieren. Dioscórides no discute si una piedra representa algo, describe qué hace. Esta mirada material y eficaz va a ser el suelo sobre el que se apoye toda la tradición medieval posterior, tanto médica como mágica. Ese saber no se interrumpe con la caída del mundo clásico. En el mundo islámico medieval se conserva y se traduce y se amplía. Autores como Al-Biruni escriben tratados específicos sobre gemas y minerales, donde conviven observación empírica, herencia greco-romana y astrología. Para Al-Biruni, una piedra no es solo lo que parece, guarda memoria de su origen, de las condiciones de su formación y de las influencias celestes bajo las cuales nació. Esta idea es central. La piedra no es neutra, ya viene marcada por el cosmos. No se le agrega la fuerza después, la trae consigo. En este mismo entramado, donde en la Europa medieval aparece una figura fundamental, Hidelgarda de Bingen, con sus tratados Física y Causae et Curae. Hildegarda escribe cómo los minerales no son curiosidades naturales ni simples talismanes, sino como criaturas de la creación, formadas por el fuego primordial del mundo y portadoras de un virtus específica. Para ella, cada piedra concentrada una fuerza dada en el momento mismo de la creación, y esa fuerza puede interactuar directamente con el cuerpo humano, el ánimo y el espíritu. No hay separación entre medicina, mística y mineralogía. Una piedra puede aliviar una dolencia física, ordenar una emoción o proteger de influencias nocivas porque participa del mismo aliento vital que atraviesa el ser humano. Hildegarda recomienda llevar ciertas piedras sobre la piel, calentarlas con el cuerpo, mojarlas, respirarlas, integrarlas al ritmo cotidiano. La piedra no actúa sola ni mágicamente, responde a un vínculo. En su pensamiento, el mineral es un punto de contacto entre la tierra profunda y la salud del alma, una condensación del fuego creador que todavía late en la materia. En este periodo se consolida con claridad una idea que atraviesa a todos estos autores, aunque con lenguajes distintos. Las piedras reciben influencias del cielo, no como metáfora poética, sino como que el cosmos se entendía como un organismo vivo y jerárquico, donde lo que ocurre en las esferas celestes se refleja y se condensa en la Tierra. Los planetas eran principios activos y sus cualidades se manifestaban entonces en metales, plantas y piedras. Saturno era frío, seco y lento. Se asocia desde la antigüedad a piedras oscuras, pesadas y opacas. El plomo es un metal, pero también lo son el ónix, el azabache y ciertas obsidianas negras. Estas piedras no irradian, absorben. Se usan para protección, cierre, límite y contención. Saturno no es un planeta negativo, sino el que fija, el que pone borde y límites, el que sostiene estructuras cuando todo amenaza con desbordarse. El azabache, tan presente en la brujería española y asturiana, encaja perfectamente en esta lógica. No es un cristal, sino un leimito fosilizado, negro, opaco, ligado al tiempo profundo y a la muerte. Se tallan higas y amuletos para proteger contra el mal de ojo y las influencias dañinas, especialmente en la infancia. El azabache no devuelve el daño, lo traga, por eso se rompe cuando cumple su función. Júpiter, expansivo y protector, se vincula a piedras nobles, claras o azules, el zafiro, el lapislázuli, ciertas amatistas. Son piedras de autoridad, justicia y orden. No se usan para lo íntimo, sino para sostener posiciones, liderazgos y protección espiritual a gran escala. Marte, caliente y seco, rige piedras rojas, filosas o asociadas al hierro,
Hematista, jaspe rojo, granate. Son piedras de defensa, coraje y acción. No pacifican, activan. La obsidiana, con su filo extremo y su origen volcánico, se mueve entre Marte y Saturno. Corta, separa, protege, pero también revela. Mirar en obsidiana siempre nos va a traer información nueva. Venus se asocia a piedras verdes y rosadas, especialmente ligadas al cobre: esmeralda, malaquita, crisocola, rodocrosita. No se trata de amor romántico en sentido moderno, sino de capacidad de vincular, de unir, de suavizar tensiones. Venus rige la cohesión. La crisocola, tan presente en el mundo andino, hereda esta función: enfría la palabra, ordena la emoción, sostiene la comunicación cuando el silencio pesa demasiado y el cerebro está cargado de demasiada información. Mercurio, planeta mediador inmutable, se vincula a piedras translúcidas, vetadas o cambiantes. Ágata, cuarzo, florita, en tradiciones posteriores. Son piedras de tránsito, comercio, adivinación y traducción entre planos. No fijan, conectan. La luna, húmeda y receptiva, se asocia a piedras blancas, lechosas o iridiscentes. Piedra lunar, selenita, perla, cuarzo lechoso, nácar. Se usan para sueños, memoria, fertilidad y protección doméstica. Son piedras que responden más de lo que imponen. El sol, el principio vital, se vincula a piedras doradas o luminosas: el ámbar, el oro, el citrino. El ámbar, aunque no es mineral, sino resina fosilizada, ocupa un lugar central en la magia antigua como protector infantil y reservorio de fuerza vital. Sostiene presencia. Durante la Edad Media, estos saberes se sistematizan en lapidarios, que asignan a cada piedra una virtud moral o espiritual, manteniendo la lógica de que las correspondencias planetarias. El zafiro, por ejemplo, protege la castidad, la amatista va a alejar la embriaguez, el granate fortalece el corazón. Las piedras integran anillos, cruces y relicarios, y se llevan sobre el cuerpo porque se cree que actúan por contacto. La joyería no es estética, la joyería es tecnología espiritual. En el Renacimiento, esta tradición se vuelve explícitamente mágica y filosófica. Pensadores como Marsilio Ficino formulan la idea de un spiritus mundi, un medio sutil que conecta estrellas, tierra y cuerpo humano. Las piedras en este esquema son condensaciones especialmente estables de este espíritu del mundo. Por eso pueden fijar influencias, sostenerlas en el tiempo y transmitirlas. Sobre esto también escribe Cornelio Agripa, quien en su libro Tres libros de filosofía oculta explica que las piedras condensan fuerzas astrales que en el momento de su formación, digamos. No todas funcionan igual. Importa el origen, el tiempo y el contexto. La magia no es genérica, es situada. En grimorios como el Picatrix, esta lógica se vuelve técnica precisa. Los minerales son esenciales para la fabricación de talismanes planetarios. Se tallan imágenes específicas sobre piedras específicas, en momentos astrológicos determinados. El talismán no simboliza un planeta, es un punto donde ese planeta actúa, digamos. La magia no es deseo, es ingeniería sutil. Aunque la Ilustración intente borrar estas ideas luego, en la práctica popular, la separación nunca es total. La gente sigue usando piedras hoy como protección, como amuleto y como remedio. Y en el siglo XX, cuando la brujería moderna recupera estos saberes, autores como Scott Cunningham las ordena y las traduce a un lenguaje accesible. No lo inventa desde cero, simplifica una herencia larguísima que viene del cuerpo, del cielo y de la piedra misma. Cuando cruzamos el Atlántico, la relación con las piedras cambia de escala. En Europa, la piedra suele concentrar una fuerza abstracta, astral, planetaria y simbólica. En América, bueno, a pesar de eso, y además de eso, la piedra también es territorio, que es lo que hablábamos al principio. No representa el lugar, es el lugar mismo en estado denso. Por eso
No se la extrae sin consecuencias y no se la usa sin permiso. La obsidiana es uno de los materiales más potentes también acá. eh, es una piedra volcánica negra de brillo profundo y filo extremo. Se la ha utilizado para herramientas, armas y cuchillos, pero su uso nunca fue solamente técnico. En el actual territorio argentino aparece tanto en contextos domésticos como funerarios, asociada a la protección y al peligro. En Mesoamérica, la obsidiana se transforma en espejo ritual y objeto de adivinación. No refleja para verse, sino para ver al otro. En todos estos territorios su función es ambigua y liminal. Corta, separa, protege y revela. No es una piedra amable, pero sí necesaria cuando hay que atravesar límites. Otras rocas volcánicas, como la andesita y el basalto, ocupan un lugar estructural en los Andes. No se trabaja como materia neutra, sino como cuerpo vivo del paisaje. Estas piedras se usan en recintos rituales, esculturas y espacios asociados a huacas. No funcionan como objetos portátiles, sino como presencias fijas en las que se establece su relación. Su uso se documenta en Perú, Bolivia, el noreste argentino y Chile, siempre ligados a cerros, montañas y formaciones específicas reconocidas como entidades vivas. La rodocrosita es un mineral profundamente territorial. De color rosado intenso, se forma en el interior de la montaña y emerge en Argentina, principalmente en Catamarca. No fue un mineral ampliamente usado en contextos prehispánicos, que tengamos por lo menos documentación, pero en prácticas contemporáneas adquiere un valor simbólico fuerte por su origen profundo. En joyería artesanal y trabajos rituales actuales se la elige para memorias afectivas, heridas antiguas, no por una propiedad universal, sino porque condensa interioridad, profundidad y territorio. Recordá también que está regida por Venus. Su uso habla más del lugar del que proviene que de una función genérica. Las amatistas y los cuarzos violetas en América se representan de forma muy distinta según el territorio. En Uruguay, especialmente en el norte del país, las geodas de amatistas no se portan ni se tallan, se abren y se dejan así abiertas. Se colocan en casas y comercios como cuerpos minerales que estabilizan el espacio. En Brasil, la amatista aparece junto al cuarzo cristal y al citrino en contextos rituales afro-brasileños, donde funciona como piedra que ordena, enfría y equilibra. En todos los casos no se trata de una piedra íntima, sino espacial, actúa sobre el entorno. El ametrino es un mineral único del territorio boliviano. Combina naturalmente amatista y citrino en un solo cristal y solo se encuentra en la región de Anaí. Su doble color llevó a interpretaciones de que lo vinculan como una unión de fuerzas opuestas. Más allá de las lecturas modernas, su potencia simbólica reside en su singularidad territorial. Es una piedra que no se repite en otro lugar del mundo y por eso funciona como emblema identitario. Las piedras verdes, jade, jadeíta y esmeralda, cumplen funciones vitales vinculadas a la vida, al aliento y a la regeneración. En Mesoamérica, el jade es materia vital, se asocia al maíz, a la vegetación y al renacimiento. En contextos funerarios, pequeñas cuentas se colocaban en la boca de los muertos como sustituto del aliento. En Guatemala, las máscaras funerarias mayas construyen verdaderos cuerpos minerales para el tránsito al otro mundo. En Colombia, las esmeraldas fueron usadas como ofrendas y objetos rituales por pueblos como los muiscas, vinculando el verde al agua, la fertilidad y el poder espiritual antes de su mercantilización colonial. La crisócola, que es un silicato de cobre de tonos verdes y azules, aparece en regiones andinas y del noreste argentino. Su color remite al agua subterránea y a lo húmedo. En prácticas contemporáneas de curandería, se la utiliza para trabajos de equilibrio emocional y comunicación, en continuidad con la idea andina del que el cobre y sus minerales medían entre el mundo humano y el mundo de abajo. La crisocola no activa, calma. En relatos locales se dice que enfría la palabra cuando la emoción desborda y sostiene la comunicación cuando el silencio pesa. El cuarzo, en sus múltiples formas, es uno de los minerales más extendidos del continente.
En San Juan y Mendoza, los cuarzos lechosos y transparentes se utilizaban enterrados para proteger viviendas y ganado. Marcan límites sosteniendo el espacio. En Brasil, el quistar de roca funcionando como mediador entre planos en rituales afrobrasileños. En Paraguay y Uruguay, los cuarzos aparecen en prácticas populares como piedras de equilibrio y continuidad, guardadas en casas y transmitidas de generación en generación. No es una piedra espectacular, pero sí persistente. El onix, presente en regiones cuyanas y patagónicas, fue usado tanto por pueblos originarios como por poblaciones rurales posteriores. Muchas veces no se lo talla ni se lo exhibe, se lo lleva en el bolsillo, se lo coloca en viviendas, corrales o espacios de trabajo. En el folclore rural, el onix funciona como protector silencioso. No devuelve el daño ni activa procesos, sino que absorbe, cierra y sostiene, parecido a la azabache. Protege porque está, porque pertenece al entorno cotidiano. Bueno, si se observa el continente desde este criterio, aparece una diferencia quizá un poco más clara con los sistemas esotéricos modernos. En América, las piedras no se organizan en listas universales de propiedades. Importa el mineral sí, pero sobre todo importa su origen, su historia y su relación con el territorio. La magia no reside en la piedra sola ni en la persona sola, sino en el vínculo que se establece entre ambas. Cerrar este recorrido implica volver a una idea simple y potente. La piedra no es un objeto al que se le agrega magia. En muchas culturas americanas, la piedra ya es cuerpo del paisaje, archivo de memoria y presencia viva. Y quizá por eso, incluso hoy, seguimos recurriendo a ellas cuando necesitamos anclarnos, protegernos o recordar de dónde venimos.